Bueno, muy bien. Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo andan? Bien. Los felicito por haber estado en hora. Eso es lo primero, lo más importante. A los demás no les vamos a decir nada, no les vamos a decir que no los felicitamos porque quedaría medio feo, ¿verdad? Tenemos este grato tiempo de poder encontrarnos una vez más después de 2 meses, ya que tuvimos las conferencias misioneras en el intermedio. No nos ha faltado palabra, no nos han faltado encuentros, pero sí no hemos tenido este encuentro en particular y de esta manera, ¿no? Así que vamos a dar comienzo a este encuentro formalmente. Le vamos a pedir a nuestro hermano Roberto Colamonici que se pueda ir acercando para tener una palabra de oración, poner en las manos de Dios este tiempo, todo lo que vamos a vivir, a disfrutar, y que el Señor pueda estar hablando a nuestros corazones. Anda acercándote para tener esta palabra de oración. Nuestro buen Dios y amado Padre que estás en los cielos, en el nombre y por los méritos gloriosos de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y guiado por tu santo y bendito Espíritu, seguimos en tu presencia y te damos las gracias por este nuevo día de vida que nos regala. También, amado Dios, te damos las gracias porque una vez más las puertas de este lugar se pueden abrir para realizar esta reunión, Señor, que tú has usado tantos años, Señor, y queremos pedirte que nos bendigas, que bendigas del principio al fin, Padre, en todo momento, que bendigas a tu siervo que nos traerá la palabra, también a nuestro hermano que abre la reunión, a la hermana que nos va a acompañar en el canto, y también a la hermana del teclado. Bendícenos a todos, guíanos, bendice a los presentes y también a aquellos que vienen en camino. Padre, dejamos esta bendita reunión en tus manos, dándote las gracias por todo, en el nombre santo del Señor Jesús. Amén, Señor. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a empezar cantando algunos coros. Vamos a cantar, son coros de la vieja guardia, diría algunos. Es esta lucha constante de si es nuevo, es viejo. Para el que no lo conoce es nuevo, y para el que lo conoce de hace mucho es viejo. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. No les voy a preguntar si lo saben, no lo saben, pero es fácil, al que no lo sabe lo va a aprender muy rápido. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad. Saber que formamos parte de un pueblo precioso, un pueblo escogido, no precioso o preciado por lo que nosotros seamos, tengamos o hayamos podido hacer, sino por lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué valor nos ha dado Dios si ha entregado su vida por cada uno de nosotros? Y es a Él a quien adoramos, y dice este coro: adoramos por siempre al Creador. A ti, Señor, alzamos nuestra voz. Adoramos por siempre al Creador. A ti, Señor, alzamos nuestra voz. Tu nombre santo es.
Señor vino a nuestras vidas, Él pasó a ser el Señor de nuestras vidas, ¿no? Pero ¿quién de nosotros puede decir que comprende todas las cosas que acontecen en nuestra vida o aún en nuestro entorno y en el mundo? Hay cosas que no comprendemos. Y este coro dice, hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real. ¿Lo entonamos puestos de pie, por favor? Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real. Porque lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque Él me amó y me salvó de vergüenzas mil, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Entendemos que Dios es real en nuestras vidas porque lo dice su palabra, por supuesto, pero también porque nosotros experimentamos y vivenciamos eso en nuestras vidas y somos nosotros mismos los que podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Y a ese Señor que vino, para gloria de Dios Padre, a hacer lo que hizo, es a quien damos majestad, Y dice este coro, majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor.
Pónganse a tomar sus asientos, queridos hermanos. Bueno, hemos aprovechado un poquito el tiempo mientras algunos hermanos más llegaban. Vamos a tener un pequeño momento de informe. Le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Carlos Lafitte. Él nos va a estar hablando un poquito, no voy a decir de qué porque para eso va a venir él. Yo les voy a hablar un poquitito de Campamento Evangélico Elim. Para nosotros, como institución, es un privilegio que nos den este lugar. Miren, ahí aparece la primera imagen. ¿Cómo dice? Elim. Nos faltan las palmeras, pero tenemos los árboles centenarios. Algo tenemos, algo tenemos. Les invito a entrar. Vamos a entrar por la tranquera. ¿Cómo se entra a un campo? Por la tranquera. Miren, esto es de ayer. ¿Por qué? Porque Elim no es solamente los campamentos de verano. Nuestro hermano Eduardo Cartea, con Marcos Barceló como director y su esposa y un equipo, tuvieron otra reunión, otro retiro de matrimonios. Miren qué hermoso. Ese es el viejo salón de Elim. Vamos a la otra imagen. Un hermoso grupo. Allí la temática exclusiva para matrimonios. Todos los fines de semana, hermanos. El viernes que viene, si usted va a Elim, estamos llegando nosotros, la iglesia local de allí del paraje en Sarandí, en Avellaneda, nos vamos de campamento. Todos los fines de semana hay un campamento de iglesias. Nos gustaría que muchas más iglesias, las nuestras, las asambleas, vayan a Elim. Bueno, pero lo que no ocupamos nosotros, lo ocupan otros hermanos. Elim siempre está saturado. Si usted me pide una fecha hoy, le digo abril del 2023. ¿Por qué? Porque el lugar es grande, es amplio, lo alquilamos con exclusividad y eso para las iglesias es muy importante. Allí está el comedor. A ver, Luz. Ahí está. Ese es nuestro comedor. Lo ampliamos, pero todavía tenemos que ampliarlo más. Y hemos renovado los techos. Todos los techos ahora son con este sistema, ¿cómo se llama, Carlitos? De chapa galvan. Ahí está. Pero nos quedaban chicos los depósitos, los galpones para el tractor y nos decidimos hacer durante la pandemia este pequeño galponcito. Voy a decir, un galponcito, hermanos, cualquier cosita. En la Argentina sale fortuna. Y ahí lo tenemos, ya está, casi terminado. Pero después dijimos, tenemos que seguir creciendo. Pero Carlos, estamos con época de inflación. Bueno, vamos a seguir creciendo. Y allí está, en ciernes, miren. Primero empezamos por la estructura. Después empezamos, adelante, por el techo. Y después empezamos por las paredes. Y ya concretamos la compra de las aberturas en PVC. Escuchen, el oro, iba a decir marrón, en PVC, fortuna. Y ya hoy, no sé si quién vino del campamento de matrimonio, todas esas ya son paredes casi hasta el techo, esperando que lleguen las aberturas. Y ese es el piso. Allí vamos a albergar a más de 400 personas. Es nuestro viejo sueño tener un salón. Primero para el campamento, segundo como identidad, porque desde la tranquera, ¿qué se ve? Un templo. Un templo. Y a los efectos del testimonio en el pueblo de Verónica es muy importante. Por supuesto, en el verano tenemos nuestros campamentos que abarcan todas las edades, niños, preadolescentes, adolescentes 1 y 2, pues son muchos, jóvenes y el campamento del reencuentro. Yo me acuerdo cuando don Víctor Cuñata, Caballero Yocou, el hermano Ochoa, no don Roberto, sino Osvaldo, pensaron en este lugar de campamento para sacar a la juventud del carnaval. Parece la prehistoria. Que los chicos no se queden participando del carnaval. Por eso está el campamento del reencuentro. Siempre lo hacemos en la fecha de carnaval. Y allí está
la forma de inscribirse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Nos han galardonado la Comisión de Actividades con la posibilidad de hacer un retiro que en principio es para Buenos Aires y Capital Federal, pero posiblemente se pueda ampliar también para el interior del país, el jueves 23 al sábado 25. Usted es anciano de la iglesia y dice, no entiendo. ¿Cómo voy a ir un jueves laborable a Verónica, 133 kilómetros? Sí, hermano, tiene que ir. ¿Saben por qué? Porque el viernes es feriado. Y usted se vuelve a su iglesia local el sábado a las 5 de la tarde. O sea que no afecta el culto del día domingo. Llega el jueves, ¿sí? Tranquilo, 1 hora y media, 2 horas. Participa el jueves de la primera reunión introductoria. Escuche, hermana, no tiene que hacerle de cenar esa noche a su marido. Le damos de comer en el retiro. Y abundantemente, escuchen, yo le iba a cambiar el nombre, Rico. Iba a poner el retiro de los opíparos, porque comen opíparamente. Usted pese a su marido cuando sale de su casa, hágame caso. Y vuelva a pesarlo cuando llegue. Así que esa noche estamos todos juntos. Al otro día se completa el número, pensamos que van a ser más de 200 y participamos. Todo ese viernes feriado nacional, a la noche, asado. Iba a decir con Malbec, pero no se dice eso. No se dice. Escuche, el sábado al mediodía tenemos el último almuerzo y el último mensaje. Y después partimos todos a nuestras iglesias locales o a nuestros hogares. ¿Cuál es el costo hasta el 31 de diciembre del 2022? Apenas pesos 15.500. ¿Cuál es el tema? Muy importante para los ancianos y para los colaboradores. Apuntamos siempre con estas actividades a que no solamente vengan los ancianos, sino que también vengan los colaboradores. Estadísticamente, el 70% de la población de los retiros de la conferencia de actividades, de la comisión de actividades, es de jóvenes que están trabajando codo a codo con los ancianos en las iglesias locales, como diáconos, como colaboradores, como maestros, etcétera, etcétera. Y el tema es la carencia de visión. Dice así el liderazgo en la iglesia frente a la carencia de visión, la carencia de conocimiento bíblico, la carencia de capacitación en problemáticas actuales. Ya está entre nosotros, todos los temas nuevos. La carencia de control temperamental. Iba a decir una pregunta, pero no la voy a hacer. Iba a preguntar, dígame el hermano que tiene problemas de carácter. Levante la mano. Cuarto, la carencia de conducta espiritual. Mire qué temática, es imperdible. ¿Qué tenemos que hacer como ancianos? Promoverlo. Primero, asistir. Segundo, promoverlo y hacer listados. Usted llama, mire, ahí está, Carlos Lafitte, 1540883135. Por ejemplo, iglesia en Munro. Hermano, ahí, tengo 40 y yo me desmayo. Tengo 5, 10, 7. Lambertucci, tengo 40, ahí puedo decir, ¿no? Mario Loero, 1551579050. Hermanos, apóyennos también en esta actividad que va a ser de mucha bendición como lo fue hasta ahora. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Yo a los varones les diría que antes de pesarse en los bolsillos se pongan unas pesitas para equiparar cuando vuelven, que no los reten. Bueno, o no nos reten. Bueno, vamos a continuar con nuestro encuentro. Vamos a darle el lugar a nuestra hermana Valeria Romero de la iglesia en Pilar. Ella nos va a estar interpretando 2 canciones. Hola, ¿qué tal? ¿Todos bien?
Dios verdadero, mayor abrigo, maravilloso, Jesús, León de Judá. Este Dios es tremendo, fuerte y no falla, para salvar al hombre en medio de la batalla. Es poderoso, manda a sus ángeles a mi guardar. No hay tempestad que Él no calme. Él es la bonanza, alegra mi alma. Descendió de la gloria, me dio victoria, solo por amor. Si necesitas, clama a Él. Él te oye, te atiende, es fiel, no te olvidó, te guardará. Compañero, mejor amigo, usted no está solo, Él está con usted. Su nombre es Jesús, Rey de la vida, León de Judá. Este Dios es tremendo, fuerte y no falla, para salvar al hombre en medio de la batalla. Es poderoso, manda a sus ángeles a mi guardar. No hay tempestad que Él no calme. Él es la bonanza, alegra mi alma. Descendió de la gloria, me dio victoria, solo por amor. Este Dios es tremendo, fuerte y no falla, para salvar al hombre en medio de la batalla. Es poderoso, manda a sus ángeles a ti guardar. No hay tempestad que Él no calme. Él es la bonanza, alegra mi alma. Descendió de la gloria, me dio victoria, solo por amor. Descendió de la gloria y me dio victoria, solo por amor. Descendió de la gloria y me dio victoria, solo por amor. Jesús, descendió de la gloria y me dio victoria, solo por amor. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Y ha sido largo este camino, y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en
puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, disfrutando las promesas que me diste en manantiales de bendiciones, recordando todo lo que tú hiciste por mí, y tengo fuerzas. Voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas, se fue el temor, tengo paz, aquí estás, eres fiel. Gracias, Valeria, por compartirnos estas canciones. Vamos a predisponer nuestros corazones, no aún para recibir el mensaje, sino para nosotros entregar. ¿Alguno de nosotros consideramos que somos nosotros dueños de todo lo que tenemos? Diríamos que somos administradores de las cosas que Dios nos da. Y cuando el apóstol Pablo le escribía a los filipenses, a los hermanos en Filipos, le podía decir que había recibido todo, que tenía abundancia, que estaba lleno, y que lo que había enviado el grupo local allí en Filipos había sido de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, porque es Dios quien puede suplir todas las cosas que faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto lo hizo llegar los hermanos de Filipo a través de un hermano, Epafrodito. Que nosotros podamos ser de alguna manera como ese Epafrodito hoy, que podamos suplir las necesidades de la obra con lo que podamos ahora dar al Señor, que ya es de Él. Ofrendamos mientras escuchamos alguna corta melodía. No queremos quitar mucho más tiempo al hermano que tiene que traernos la palabra, pero vamos a cantar solamente 2 estrofas del himno 218. Himno 218. Hoy tenemos un subtema. Durante el año hemos estado hablando acerca de las familias, ¿no es cierto? Familias que hacen, honran al Señor.
Hemos visto distintas temáticas. Si no vieron alguna, en el canal de YouTube de Conferencias BEA pueden ver el resto de los encuentros. Hoy vamos a ver acerca de la familia espiritual, que es la que hace a una iglesia espiritual. Y el himno 218 que vamos a cantar puestos de pie empieza diciendo: ser de Dios los hijos caros, en Jesús sublime don. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa. Ser de Dios los hijos caros, en Jesús sublime don. En Jesús nos mira el Padre y nos da su bendición. Mirad cuán grande el amor, cuán grande el amor que el Padre a nos manifestado. Que hijos de Dios, seamos por siempre llamados. Llevaremos de la imagen de su gracia y su poder, darnos de su gloria aparte, el digno se promete. Mirad cuán grande el amor que el Padre a nos manifestado. Que hijos de Dios, seamos por siempre llamados. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias porque podemos ser llamados tus hijos y formar parte de esta familia espiritual. Queremos rogarte por nuestro hermano Jorge, que tú le sigas dando tranquilidad, sabiduría de lo alto para explayarse en este tema y poder nosotros recibir lo que tú sabes que necesitamos en este tiempo. Bendice este tiempo, bendice al hermano y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sírvanse a tomar sus asientos. Querido Jorge, adelante, este tiempo es tuyo. Buenas noches, hermanos. Un gusto poder estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Gracias también a los hermanos de la comisión por haber extendido la invitación tan cordial para compartir esta responsabilidad en esta noche. Y gracias también quiero dar a todos y cada uno de los hermanos que me han precedido en este año. Parece mentira, pero ya se nos fue el año, ya se fue. Y ha sido una bendición muy grande estar compartiendo y escuchando a hermanos altamente calificados en la enseñanza de la palabra y en la exhortación bíblica para que nos dijeran lo que el Señor había puesto en sus corazones en cada uno de los temas que hemos visto durante todo el año. Y hoy nos toca cerrar las actividades de este año con este tema que antes Nicolás mencionaba. Familias espirituales forman iglesias espirituales. Yo quiero pedirle dos cosas. La primera es una licencia. Ustedes saben que una licencia es algo que se pide para poder hacer algo que no es tan habitual. Es un permiso que se concede. El primero de estos permisos que les voy a rogar es que me permitan leer la palabra promediando el mensaje. Siempre abrimos el mensaje y abrimos la Biblia y leemos la palabra y sobre eso meditamos, pero permítanme hacerlo después. Y lo segundo, que esto va a sonar un poco raro, pero es que me permitan subir al púlpito con 5 hermanas y 5 hermanos. Bueno, el único que me dijo que sí es Carlitos. Quédense tranquilos que no voy a subir, los traje conmigo. Hace unos 4 meses atrás, 3, 4 meses, comencé a pedirle a algunos queridos hermanos y hermanas
que me dieran su opinión sobre qué pensaban ellos era una familia espiritual y qué era una iglesia espiritual. Claro, yo tenía mi visión, mi opinión. Como cada uno de ustedes, si les preguntáramos en esta noche, dirían lo que sienten, lo que creen y en aquello en que hemos sido enseñados y formados. Pero déjenme contarles que estos hermanos me han ayudado mucho poniendo en claro algunos conceptos. En primer lugar, estos 10 hermanos son hermanos con más de 25, 30 y a veces un poco más también de años de vida espiritual, todos comprometidos en su iglesia local en distintos ministerios, desde el liderazgo hasta maestros de escuela dominical, pasando por un montón de ministerios que toda iglesia tiene. Todos estos hermanos son casados y hermanas son casadas, es decir, tienen una visión de lo que para ellos es una familia espiritual y cómo una familia espiritual se puede insertar dentro de una iglesia para ser una iglesia espiritual. Así que yo quiero, con la ayuda de ellos, contarles que resumí en conceptos, porque si no sería imposible, y menos mal que a algunos les dije, dame una idea solamente, dame un pensamiento, no me des un mensaje. Y les voy a contar qué fue lo que me dijeron. En primer lugar, ¿qué es una familia espiritual? Una familia espiritual es aquella que pone a Dios en primer lugar. Segundo, una familia espiritual es aquella que valoriza la lectura de la Biblia diariamente y la práctica de la oración diariamente. Tercero, una familia espiritual es aquella que siguen sus miembros, cada uno de sus miembros, los principios bíblicos. Por último, una familia espiritual es aquella que, más allá de las diferencias de caracteres que hay, tratan todos en armonía de vivir los principios de la palabra de Dios. Cuando uno preguntaba, ¿qué es una iglesia espiritual? Decime qué te parece que puede ser una iglesia espiritual. Aquí me gustó porque prácticamente todos dijeron, es aquella en la que Dios ocupa el primer lugar. Fíjense que cuando citamos qué piensan de una familia espiritual, dijeron, es aquella que pone a Dios en primer lugar. Pero cuando hablamos de la iglesia, el Señor los habrá guiado. Dijeron, Dios ocupa el primer lugar. No es que está allí porque sí, es que es el lugar de Dios. Dios ocupa el primer lugar. Segundo, el Señor es honrado y se busca la gloria de Dios, no la de los hombres. Tercero, se enseña correctamente la Biblia. Es decir, se traza, como decía Pablo a Timoteo, se traza bien la palabra de verdad. Cuarto, se sirve a la comunidad. Quinto, se sigue el modelo bíblico de iglesia. Y esto es importante, queridos, porque todos nosotros tenemos una formación, una idea de lo que es una familia espiritual y una iglesia espiritual. Me ha encantado, por ejemplo, que algunos me dijeron, una iglesia espiritual es aquella que marcha sobre lo sobrenatural para enfrentar lo natural. Otro hermano me dijo, una iglesia espiritual es aquella que no se detiene frente a las miserias y pequeñeces de alguno de sus miembros respondiendo a actitudes carnales. Es una iglesia que avanza. Es una iglesia que no se queda en esas nimiedades, sino que prosigue. Y otro hermano me dijo, una familia espiritual y una iglesia espiritual es aquella en la cual se escucha a Cristo, se habla de Cristo y se vive como Cristo. Entonces, para nosotros, teniendo esta idea, es un poco más sencillo tratar de definir qué es la espiritualidad. Miren, hay infinidad de libros que nos explican o que intentan explicarnos qué es la espiritualidad cristiana y cómo aplicarla en la vida y, por supuesto, en la iglesia. No hay en la Biblia una definición concreta de qué es la espiritualidad. En realidad, la espiritualidad surge como una consecuencia de... Todos nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo y hemos conocido el Evangelio de Cristo, lo hemos aceptado por la fe. Y esa persona que somos cada uno de nosotros,
yendo a los pies de la cruz de Cristo y pidiendo perdón por sus pecados, dice la Biblia que somos sellados, marcados, son las arras del Espíritu, por la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de la vida. Entonces, cuando una persona quiere ser espiritual, puede hacerlo no porque tenga condiciones para hacerlo, sino porque hay un poder sobrenatural que dentro de ella está operando para producir resultados espirituales. No es que por ósmosis yo me quedo sentado y baja una fuerza extrasensorial y se apodera de mi vida y hace con mi vida lo que quiere. No. Es que Dios, respetando nuestras individualidades y nuestras personas, nos va a dejar que cada uno de nosotros abramos la Biblia, oremos, practiquemos el culto espiritual personal, privado y también familiar para poder llegar a ser personas espirituales. Es Dios obrando en nosotros, no son actividades nuestras. Es cuando dejamos a Dios que Dios obre en nuestra vida y se manifieste como Él solamente sabe hacerlo a través de su poder sobrenatural. Por eso, queridos, la Biblia insiste en este concepto. Si yo quiero ser espiritual, tengo que dejar a Dios obrar en la vida. Y entonces se produce algo que es inexorable. Iglesias espirituales van a estar conformadas por familias espirituales y las familias espirituales van a ser el resultado de miembros espirituales. O si usted quiere al revés, miembros espirituales forman familias espirituales y se juntan para desarrollar iglesias espirituales. No es una cosa sin la otra. Por eso, cuando un creyente conoce a Cristo como su Salvador personal, va a tratar de buscar a alguien que comparta sus mismos principios e ideales. La misma Biblia dice que no podemos tener comunión con aquellos que no son de Cristo. Comunión en el sentido de formalizar algo concreto, serio, para la vida. Por eso Pablo insiste allí a los creyentes en Corinto sobre el yugo desigual. Miren, hay yugo desigual, desgraciadamente se sigue dando. Y uno se pregunta qué relación puede haber entre aquel que es creyente y aquel que no es creyente. ¿Qué relación puede haber? ¿Qué concordia puede haber? Objetivos distintos, propósitos de vida distintos, prioridades de vida distintas, eternidades distintas. Pero déjenme hacer una salvedad también. Muchas veces no nos damos cuenta y hay yugo desigual también en familias cristianas. Ambos o todos han sido salvos por Cristo y por el poder de Cristo en la cruz. Pero los objetivos son distintos, las prioridades son distintas, los motivos de vida son distintos, los intereses de vida son distintos, las recompensas eternas van a ser distintas. Vamos a estar en el cielo, pero las recompensas serán distintas. Y entonces uno, frente a este concepto o frente a este planteo que nos hace el tema en esta noche, uno tiene que afirmar, queridos, que no puede haber congregaciones espirituales sin familias espirituales y no hay familias espirituales sin vidas individuales espirituales. Necesitamos, hermanos, desear ser espirituales. No es fácil. Somos muy débiles. Somos muy flacos, pero necesitamos desear ser espirituales. Porque cuando nosotros queremos, Dios obra. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios obra. Cuando nosotros nos ponemos a disposición de Dios, Dios obra. Y si queremos ver transformaciones espirituales, tenemos que empezar por nuestra vida. Yo no le puedo pedir a mis hijos que hagan algo que yo no estoy haciendo. Yo no le puedo pedir a los jóvenes de la iglesia que hagan algo que yo no estoy haciendo. Nosotros como padres tenemos que aprender que lo que hacemos y decimos en la iglesia repercute en la casa y repercute en la vida de nuestros hijos, porque está todo concatenado. Yo no puedo explicar, hermanos, por qué hay tantos creyentes
lejos de los caminos del Señor? ¿Por qué hay tantas familias partidas, quebradas? ¿Por qué hay tantos creyentes, tantos hijos de creyentes fieles, consagrados, dedicados al Señor, con compromiso en la obra, y sus hijos están en el mundo? No lo puedo explicar. Es una realidad. Tal vez usted tenga la respuesta, yo no la tengo. Tengo que reconocer que muchas veces muchos de estos hijos se apartan, dejan los caminos del Señor por haber encontrado cosas en nosotros los padres que no correspondían. Recuerdo siempre el caso de una querida hermana que me encontré en la calle hace muchos años y le pregunté: ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia? Y me dijo: no estoy yendo. ¿Cómo que no estás yendo? No, hace rato que no estoy yendo. ¿Por qué? Me cansé. Y yo dije: ¿del Señor te cansaste? No. Me cansé de ver a papá sentado en la iglesia, en los primeros bancos, compartiendo todas las actividades con la iglesia, y luego en casa criticando a todos los hermanos con los cuales había estado en la iglesia. Me cansé. Traté de aconsejarla, de orientarla. Obviamente lo que había recibido había producido tal daño en su vida que es el día de hoy, que aún sigue sin ir a la iglesia. Ahora, ¿pueden ser excusas? Sí, pueden ser excusas, hermanos. Siempre hay 1000 motivos para el que quiere hacer algo y siempre hay 1000 excusas para el que no quiere hacer nada. Siempre hay 1000 motivos para aquel que quiere ser sincero y decir: vamos para allá, cueste lo que cueste, y siempre va a haber 1000 excusas para aquel que quiera anteponer cualquier cosa por encima de sus tal vez deseos sinceros, pero interponen excusas para frenar su avance en la vida espiritual. Así que, hermanos, tenemos que ser muy sinceros y reconocer que si queremos iglesias espirituales, tenemos que tener familias espirituales. Y para tener familias espirituales necesitamos empezar nosotros a ser espirituales. Obviamente el modelo bíblico de iglesia es un modelo que está allí en Hechos capítulo 2. Usted lo habrá visto infinidad de veces, lo habrá leído ese pasaje, lo sabe de memoria. La doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros, la oración. Cualquier iglesia que se desvíe de esos pilares fundamentales es una iglesia que no está honrando al Señor. Es una iglesia que no puede ser espiritual, porque las bases de una iglesia espiritual se fundamentan en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, se fundamentan en la comunión unos con otros, se fundamentan en la adoración y se fundamentan en la oración. Ahora, hermanos, vivimos un mundo realmente complicado. Usted me va a decir: hace muchos años que estoy escuchando eso. Permítame que se lo vuelva a decir. Vivimos un mundo complicado, un mundo insólitamente complicado. No es la presencia y la manifestación del pecado por doquier como hay ahora. El problema ahora del mundo es un problema que ataca la mente de las personas, que se basa en las ideas del posmodernismo, es decir, saco a Dios del medio, no quiero saber nada de Dios y hago con mi vida lo que se me antoja. Le voy a decir 3 cosas solamente. A mí me sorprenden, no me pida que se las explique porque no sé. Vivimos en un mundo insólitamente loco. Hace, creo que 3-4 meses atrás, escuché un recurso que se había, acerca de un recurso que se había presentado en los estrados judiciales allí en la ciudad de Los Ángeles, de una persona que quería ser considerada tostada. Se lo voy a decir otra vez porque yo subí el volumen porque no me entraba en la cabeza. Quería ser considerada una tostada. Yo no sé si una tostada quemada o una tostada a punto, no sé. No tengo palabras para explicar eso. No tengo palabras para explicar ese taiwanés que fue y presentó un recurso para casarse con Minnie, la novia de Mickey.
y apareció en el registro civil con Minnie, con la muñeca de Minnie, y las autoridades tuvieron que concederle el matrimonio con Minnie. Esto no pasaba antes, ¿eh? Estamos en un mundo loco. O aquel que ingresa raudamente en la guardia con una sábana y lo que sería un cuerpo humano, pidiendo desesperadamente ayuda, y cuando salen los médicos a atender al paciente, supuestamente en una crisis, en un problema, en una afección de urgencia, y corren en la sábana, descubren que allí tenían un manequín. Y dijo que era su esposa. Y dijo que necesitaba una atención urgente. Queridos, yo no puedo explicar eso. Y como eso hay 50.000 cosas. El mundo está patas para arriba. Yo no puedo pretender cambiar el mundo, yo no cambio nada. Lo que quiero es que el mundo no me cambie a mí. Y para que el mundo no nos cambie a nosotros y para que seamos hombres y mujeres de convicciones espirituales, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo actual. Vivimos en este momento de la historia, un momento complicado, en un país complicado, donde todo es lo que a mí me gusta, se me antoja y lo que a mí me parece. Ya no son tenidos en cuenta los ideales y los valores que tanto tiempo estuvieron con nosotros. Ahora hay un nuevo pensamiento. Ahora hay que pensar como uno quiere, vivir como uno quiere. Y si al otro le molesta, es un tema del otro. Entonces, teniendo esta idea, yo quiero invitarte a abrir el libro de Nehemías. Nehemías es uno de los grandes libros de la Biblia. Es cortito, se puede leer como una lectura devocional. Quiero invitarte a mirar algo en el libro de Nehemías. Nehemías es uno de los grandes hombres de la Biblia. Me encanta Nehemías. Un extraordinario, hoy podría ser un extraordinario CEO de una empresa. Un hombre con una capacidad espiritual notable, pero una capacidad para el trabajo, para el ordenamiento, para bajar órdenes, para hacer cumplir órdenes, para motivar al pueblo, como pocas veces hay en la Biblia. La vida de Nehemías es una vida inspiradora y haríamos bien cada vez que podamos en leer el libro de Nehemías. Es un libro fantástico. Además de ser un libro fantástico, yo voy a detenerme en algunos conceptos del capítulo 4. Nehemías capítulo 4. El contexto de Nehemías era un contexto difícil. Ustedes recuerdan que Nehemías regresa porque allí la ciudad estaba destruida, no había murallas, así que no había seguridad para el pueblo. Nehemías regresa porque allí se estaba viviendo en una condición de opresión económica entre aquellos que estaban viviendo. No había solidaridad. Nehemías regresa porque cuando está viendo el contexto en el cual está el pueblo, está viendo que es un contexto duro, difícil, y hay que empezar a hacer algunas cosas. Si queremos recibir la bendición de Dios, hay que hacer algunas cosas, pensaba Nehemías. Pero también Nehemías llega en un momento en el que la ignorancia y el descuido espiritual del pueblo era alarmante. Así que no había murallas, no había seguridad, no había solidaridad, no había espiritualidad. El panorama de Nehemías frente al pueblo y en la situación en que estaba la ciudad de Jerusalén era un panorama complicado. Déjame decirte que no se nos escapa a nosotros esta realidad. Y cuando uno mira el tema de la iglesia, y la iglesia es el resultado de familias, y las familias es el resultado de las vidas, no puede más que identificarse con esta problemática de Nehemías. Quiero decirte que tenemos un país con los hogares en crisis. Voy a darte solamente unas cifras, están en cualquier página que uno quiera averiguar en la web. Primeramente, entre 5 y casi 6 matrimonios en la ciudad de Buenos Aires se separan entre los 2 a 4 primeros años
de convivencia. Estamos hablando de casi el 60% de los matrimonios que se separan. Infinidad de excusas que se presentan. 8 de cada 10 chicos de hogares de papás separados van a sufrir secuelas psíquicas y emocionales toda su vida. 8 de cada 10. Se hizo una encuesta sobre el matrimonio. Algunas preguntas. ¿Volvería a elegir a su esposo o a su esposa? Más del 54% dijo que no. Ante la pregunta, ¿le haría algún retoque a su esposa, a su esposo? Más del 33% dijo que sí, le haría varios retoques. Ante la pregunta, ¿está satisfecho o insatisfecho con su vida familiar? Escuchen esto, por favor. Más del 86% de las personas dijo estar insatisfecho con su vida familiar, no estar conforme con su vida espiritual. Tenemos una sociedad quebrada. El egoísmo ha partido el corazón de los hombres, el pecado ha traído eso. Y eso se manifiesta en la vida de infinidad de personas con las cuales nos movemos, estamos, vivimos, compartimos cada día. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando todas estas ideas y estas prácticas y estas costumbres del mundo están rozando y están pasando cerca de nuestra vida. Necesitamos estar muy atentos, porque nuestras vidas espirituales formarán familias espirituales y formaremos iglesias espirituales. Nehemías es una figura de lo que nosotros necesitamos. Nehemías era un hombre espiritual. Llegó para poner en orden la vida espiritual de aquel pueblo y por ende dar bendición a aquella nación. Nehemías capítulo 4, verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, podríamos decir despectivamente, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Y aquí está Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, es como si acá alguien le está diciendo a Nehemías: mira, Nehemías, van a venir. Quiero recordarte que van a venir, tengan en cuenta que van a venir y van a destruirnos. Dice, hasta 10 veces nos dijeron, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos.
Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, relata Nehemías, trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada, ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, es decir, el que estaba avisando algún motivo especial estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Muy breve, varias cosas, pero breves. Ustedes son sumamente inteligentes para comprender la enseñanza que aquí está guardada. Me encanta porque el libro de Nehemías es un libro de oraciones. Te invito a que estudies una por una, a que estudiemos, a volver a estudiar en mi caso, estudiemos otra vez las oraciones de Nehemías. Nehemías era un hombre de oración. Y el libro de Nehemías es además un libro de acción, de movimiento. Más de 30 veces aparece la letra I, Y, como un motivo de continuidad, de desarrollo, de avance. I. Es un libro de oración y es un libro de acción. Y uno encuentra que en este capítulo 4, que te invito a que vuelvas a leer más detenidamente, en tu caso uno encuentra aquí el centro del libro de Nehemías. Los enemigos estaban acechando y había probabilidad de ataque. No estaban las murallas levantadas y Nehemías dice, tenemos que levantar las murallas porque si no van a venir sobre nosotros y nos van a derrotar. Y entonces allí aparece este triunvirato contrario a Nehemías y al pueblo de Israel. Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. Allí estaban los amonitas, los ejércitos de Asdod también. Es decir, estaban todos confabulados en una conspiración para atacar y destruir el trabajo que estos querían hacer para reconstruir la ciudad santa de Jerusalén. Y entonces allí lo primero que aparece es Nehemías orando. Versículo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su persecución, de su burla, de su oprobio. Miren, queridos, para Nehemías la oración no era una opción. Para Nehemías la oración era fundamental. Nehemías era un hombre de oración. Y aquí Nehemías no es que se pone a orar o busca el consenso del pueblo, vamos a hacer una conferencia, vamos a debatir qué pasos a seguir. No. Se enteró del problema y oró a Dios. Para Nehemías la oración no era una opción final. No era que, bueno, ya hicimos todo, vamos a ponernos a orar a ver qué podemos hacer. No, era al revés. Era que antes de empezar a hacer las cosas, Nehemías oraba. No era una opción final, era una opción inicial. Y entonces eso es prioritario para la vida cristiana. Mi querido hermano Esteban, presente en esta noche, me pasa hoy una foto por WhatsApp de un libro de un escritor cristiano, Warren Wiersbe. Él siempre me corrige, como es alemán, me corrige cuando yo digo los nombres mal. Está bien dicho, ¿no? Wiersbe. Bueno, hoy la pegué. Donde decía, nuestras familias, nuestras iglesias tienen que tener el lubricante de la oración si queremos ser bendecidos por Dios. Queridos, necesitamos orar, necesitamos revalorizar la oración. Vivimos en un momento donde no tenemos tiempo para nada y lo primero que sufre es la oración.
Y yo no te voy a decir cuánto hay que orar ni cuándo hay que orar. Solo te digo que necesitamos orar. Necesitamos orar por nosotros, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hijos. Un día le preguntaron al gran Charles Spurgeon si oraba por sus hijos. Y él dijo, ¿qué? Vivo orando por mis hijos. Oro a la mañana, oro al mediodía, oro a la tarde, oro a la noche, oro siempre. Sin la oración, mis hijos no pueden ser sostenidos. Yo no alcanzo a cubrir todas las cosas de su vida. Necesitamos orar por nuestros hijos y Nehemías nos enseña que si queremos bendición para el pueblo de Dios y para las familias que integran el pueblo de Dios, tenemos que volver a revalorizar la oración. No sé de dónde vamos a sacar el tiempo, pero necesitamos orar, hermanos. Necesitamos enseñarle a nuestras iglesias, a nuestros hermanos, a las familias de la iglesia, que hay que valorizar la reunión de oración. Alguien dijo que la reunión de oración es el termómetro que mide la vida espiritual de la iglesia. Y claro, como es en la semana y como tenemos 50.000 ocupaciones, no importa, necesitamos orar. Dios nos va a bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestras congregaciones, cuando le demos a Dios el lugar que Él merece a través de la oración nuestra. Necesitamos valorizar la oración. La oración para Nehemías no era una opción final, era una opción inicial. El libro está lleno de oraciones. Segundo, Nehemías se da cuenta que no solamente hay que orar, hay que actuar. Versículo 6, edificamos el muro. Había que poner manos a la obra y había que tratar de empezar a encauzar a aquel pueblo para que aquel pueblo pudiera volver a construir aquello que estaba destruido, derribado. Y queridos, nosotros necesitamos edificar. Miren, lo dije bastante en estos últimos días, yo no puedo hacer nada para mi vida espiritual. Mi vida espiritual la ha conseguido Jesucristo con su muerte en la cruz. Yo tengo que creer en eso. Pero yo tengo que hacer mucho por mi vida espiritual. Vida espiritual es una responsabilidad mía, no es la responsabilidad del hermano anciano. No es la responsabilidad del maestro de la escuela dominical. No es la responsabilidad del maestro o el líder de jóvenes. Hace muchos años una hermana me vino a increpar porque no estábamos atendiendo a su hijo. Y yo le dije, ¿qué querés que hagamos con tu hijo si tu hijo no viene a las reuniones? Le podemos dar, claro, en ese momento no había ni WhatsApp ni nada. Le podemos dar alguna palabra de consejo. Pero déjame preguntarte esto. En la iglesia está 2 horas a la semana, el día domingo. ¿Qué haces vos las otras 166 horas de la semana con tu hijo? Queridos, hay que hacer algo, necesitamos edificar, tenemos que trabajar para nuestra vida espiritual y tenemos que ser conscientes de eso. Nehemías nos enseña a edificar. No nos pueden sorprender, hermanos, que a veces nos pasen las cosas que nos pasan. A veces nos cargamos de activismo, no de actividades. Y tenemos que ser muy medidos. Conozco infinidad de creyentes, lejos de los caminos del Señor, que me dicen, papá y mamá nunca estaban conmigo. Papá y mamá estaban siempre en una reunión de la iglesia y nosotros solos en casa. Tenemos que edificar, pero tenemos que edificar sabiamente cada familia, cada vida, cada familia para poder edificar sabiamente la iglesia. Tercero, Nehemías toma precauciones. Dice el versículo 9, lo hemos leído. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías sabía que había que orar, que había que empezar a edificar, pero también había que tomar precauciones, porque los enemigos estaban al acecho.
Y allí entonces aparece esta figura tan linda de Nehemías incitando, llevando al pueblo, animando al pueblo, ¿para qué? Para que pongan guardas, para que estén vigilantes, para que tengan cuidado. Hermanos, el enemigo no duerme. El enemigo está 24 horas de los 365 días maquinando cosas contra nuestra vida, contra nuestra familia y contra la iglesia de Dios. Es su tarea. Ahora me encanta porque Nehemías ora a Dios y le dice, Señor, desbarata eso. Y Dios, lo hemos leído, Dios desbarata el consejo de estos hombres. Pero lo más grande es que Dios empieza trabajando en el pueblo, no en el enemigo. A Dios le interesa más trabajar en su pueblo que con el enemigo. Dios ya conoce al enemigo. Lo que Dios quiere es trabajar en su pueblo. El enemigo sigue haciendo siempre lo mismo desde el principio de la humanidad, engañándonos, seduciéndonos y llevándonos al tropiezo. Dios ya sabe cómo actúa. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. A veces me parece que sí ignoramos las maquinaciones. Pero aquí Nehemías nos está diciendo, pusimos guardas, no 2 horas por la tarde, porque suponíamos que podían venir en ese momento. No, todo el día. Cuarto, hicieron un trabajo duro. Dice el versículo 10 que los acarreadores de los escombros estaban cansados y tuvieron que suplir el trabajo de estos hombres. Y esto es una figura excelente, queridos. Miren, sacar los escombros no es una tarea gratis y no es una tarea grata. Demanda un esfuerzo a veces sobrehumano. Es algo pesado, es algo incómodo, pero dice la Biblia que si no sacaban los escombros, no podían levantar las paredes. Así que era necesario empezar con eso para poder edificar el muro. Y queridos, esto nos enseña que nosotros, si queremos edificar los muros de nuestra vida espiritual, de nuestra familia espiritual y de nuestra iglesia espiritual, tenemos que aprender a sacar la basura. Hay creyentes que arrastran por años, por décadas, basura en su vida, escombros en su vida, escombros pesados que no son capaces de sacar, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, discusiones tontas, resentimientos. Me acuerdo lo que me dijiste el 37 de febrero de 1240 a las 12:15 con 22 segundos. Una memoria espectacular para el resentimiento. Y son cargas, son pesos que están en nuestra vida y que no nos impiden avanzar. Hay familias que no se hablan. Hay creyentes que no tienen contacto con su propia familia, con su propia carne. Lo que me hizo, o tal vez lo que yo le hice y no quiere perdonarme. Miren, queridos, necesitamos aprender a sacar la basura si queremos edificar las murallas de bendición espiritual. Quinto, me encanta este versículo 13. Dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías se dio cuenta de que había que proveerle al pueblo armas para el momento que estaban viviendo. Nehemías se dio cuenta que no alcanzaba solo con estar vigilando. Había que tener elementos de defensa y allí proveen espadas, lanzas, arcos para enfrentar, para estar preparados frente al enemigo. Y nosotros, queridos, este es un mensaje para mí el primero y para cada hermano con responsabilidad de enseñar en su iglesia local. Tenemos que enseñarle a la iglesia todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que predicar la Biblia y no contar historias acerca de cosas de la Biblia. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes que tienen que amar la congregación local por lo que reciben en la congregación local. Estamos viendo fruto de este cimbronazo fenomenal que fue la pandemia. Estamos viendo una mutación de creyentes dando vueltas por un montón de lugares tratando de buscar una iglesia que les guste, que les sea simpática, que se sientan cómodos. Y yo insisto, hermanos, que eso es el gran engaño que hoy está teniendo la iglesia.
buscar, o cada creyente, mejor dicho, buscar una iglesia donde estemos cómodos. No tenemos que buscar una iglesia donde estemos cómodos. Tenemos que buscar una iglesia donde se enseñe la Biblia. La comodidad pasa, la Biblia no. La comodidad pasa y puede hacernos bien un momentito, un tiempito. La enseñanza de la Biblia es para siempre. Los fundamentos y las armas que nos da la palabra de Dios son suficientes para enfrentar el tiempo de lucha y de conflicto que ahora tenemos. Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos enseña sin pasar horas frente a la palabra de Dios. Tenemos que pagar un precio. Y a veces me parece que no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que significa abrir la Biblia para enseñar al pueblo de Dios. Necesitamos pagar un precio. Tiempo, descanso, familia sin caer en lo que decíamos antes, sin el descuido, sueño. Nehemías proveyó espada, arco y lanza para aquel pueblo. Sexto, Nehemías aprendió a establecer prioridades para aquel pueblo. Les dijo, miren, vamos a empezar con esto y vamos a trabajar así. Y dice el texto bíblico que puso cada miembro junto a su familia frente a su pared. Es decir, empezó a ordenar, a sistematizar el trabajo. Necesitamos hermanos así en la iglesia, que nos ordenen, que nos sistematicen nuestra vida espiritual y nos ayuden a ser espirituales. La sujeción, el respeto, el orden, el trabajo, la disciplina, la atención, la vigilancia eran necesarios en aquel contexto y también hoy son necesarias. La iglesia va a ser un lugar de bendición cuando cada hogar experimente esa bendición. Hay un refrán, un dicho que se utiliza en la educación que dice: la escuela será el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Parafraseando, permítanme, yo diría que la iglesia será el gran hogar cuando cada hogar sea una pequeña iglesia. 8. Y esto es la clave y ya estamos terminando. Versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Esta es la clave, hermanos, del pasaje. Es más, creo modestamente que es la clave del libro. El libro de Nehemías se entiende a partir de esta frase. Lo habíamos entendido. El proceso de la comprensión, aquí hay hermanos altamente capacitados, pero yo voy a resumirlo en esto. Atiendo, porque atiendo, entiendo, porque entiendo, comprendo, porque comprendo, aprendo. Entonces, el pueblo entendió lo que Nehemías quería decirles. Ahora, ¿qué es lo que entendió el pueblo? El pueblo entendió que los tiempos eran difíciles. El pueblo entendió que el enemigo estaba al acecho. El pueblo entendió que tenían que estar atentos y vigilantes con las espadas, los arcos y las lanzas. El pueblo comprendió que tenían que pelear por ellos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus familias, por sus casas. El pueblo entendió que tenían que aprender a sacar primero el escombro, la basura, lo que molestaba, para poder edificar. Y el pueblo entendió, y esto es lo más extraordinario, y si nos llevamos esto en el corazón, es más que suficiente. El pueblo entendió que era Dios quien peleaba por ellos. El pueblo entendió y comprendió que era Dios el que estaba allí. Nuestro Dios peleará por nosotros. No dice la Biblia, nuestro Dios peleará con nosotros frente a tal o junto a nosotros. No, nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, no somos capaces de hacer lo que Dios sí puede hacer. Y esto me encanta, hermanos, porque a veces le prestamos demasiada atención a los enemigos y a los problemas y a las cosas y nos olvidamos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Fíjense lo que dice, por favor, el versículo 14 en el tercer renglón.
no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Yo quiero, hermanos, cerrar en esta noche. Quiero invitarte a que tomemos este capítulo 4 de Nehemías como un cierre muy modesto para todo lo que hemos recibido tan grandemente durante el año. Mensajes tan excelentes, extraordinarios. Pero quiero que nos llevemos en nuestro corazón de este capítulo 4 como cierre de este año, las familias que honran al Señor, y cierre de este concepto en esta noche. Familias espirituales hacen iglesias espirituales, que tenemos que copiar lo que Nehemías grabó en aquel pueblo allí en la antigüedad. Primero tenemos que orar. Hermanos, oremos. Necesitamos orar. Orar, orar, orar. Lo único que nos va a sostener en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanto desvío, de tanta problemática, de tanta falta de convicciones, de tanto pensamiento dado vuelta, de hombres y mujeres que niegan a Dios, que están enfrentados abiertamente a Dios como tal vez nunca pasó en ningún momento de la historia. Lo único que nos va a sostener es la oración. Segundo, tenemos que orar no solamente por nosotros, orar por nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, está y descansa en nuestras oraciones. Yo a veces veo a las criaturas tan chiquitas y digo, ¿qué mundo, si el Señor no viene, les va a tocar enfrentar? Hace unas semanas, una señorita de la iglesia me contaba, Jor, la verdad que no sé para dónde disparar. Y me contaba de alguien que se consideraba de determinado género en su clase y que había generado allí en el aula un revuelo fenomenal. Yo la miré y le dije, orá y pedir al Señor que fortalezca tu vida. Necesitamos orar por nosotros, por nuestros hijos. Necesitamos orar, hermanos, por las iglesias locales. Nuestras iglesias están en una tremenda necesidad. El enemigo está actuando ferozmente. Pablo le decía a Timoteo, son tiempos peligrosos, tiempos furiosos, tiempos de un descontrol absoluto. Necesitamos orar por nuestras iglesias. Necesitamos aprender a distinguir los tiempos. No vamos a cambiar los tiempos, hermanos, pero que los tiempos no nos cambien a nosotros. Por último, necesitamos aprender a cobrar ánimo más allá de todo. El texto bíblico dice que el pueblo tuvo ánimo. El ánimo es contagioso, el desánimo también. Y yo quiero invitarte a que nos vayamos de este lugar en esta noche con ánimo. ¿Por qué? Porque grande y temible es el Señor, nuestro Dios. Porque poderoso es el Señor al cual hemos dado nuestra vida y en el cual descansan nuestra existencia, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras iglesias. Todo es del Señor y el Señor es grande y temible. Y a ese Señor tenemos que recurrir y pedirle, Señor, pelea por nosotros y por nuestros hijos. Pelea por tu pueblo. Y usanos en lo que quieras para que podamos servirte como espadas, como arcos, como lanzas, como acarreadores, como albañiles, no importa, para la gloria tuya. Amén. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque tu palabra nos invita a cobrar ánimo y en tiempos de tanto desvío, nos hace bien levantar los ojos al cielo y saber que allá, en medio de la grandeza de ese trono que gobierna todas las cosas, allí está el Señor, santo, poderoso, temible. Te pedimos que
esa mirada puesta en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, sea la que gobierne nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras iglesias. Queremos estar en iglesias espirituales, pero necesitamos conformar familias espirituales y para ello necesitamos que nuestras vidas sean espirituales. Necesitamos orar por aquellos que están lejos de tus caminos para que tu poder les vuelva. Te lo rogamos, Señor, tantos hogares separados, divididos. Te pedimos que puedas obrar eficazmente con todo tu poder en la vida de cada uno de ellos y en la vida de cada uno de nosotros. Bendecí, Señor, cada uno de los hermanos que ha estado durante este año impartiendo la palabra. Bendecí nuestras iglesias, nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Despedirnos ahora con tu paz y con tu bendición. Que nuestra mirada esté colocada en aquel Señor. Que recordemos, como dice Nehemías, que el Señor es grande, santo, es temible. Y Él peleará por nosotros. Queremos entender eso. Y queremos que nos ayudes a entenderlo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Pero creo que hoy mi conclusión final fue yo primero. Yo primero tengo que buscar vivir espiritualmente para contribuir a que mi familia viva espiritualmente y que mi congregación sea una congregación que anhele vivir en el Espíritu. Que pueda ser una realidad lo que trajo nuestro hermano, que no ha sido él quien nos lo trajo, sino el mismo Señor. ¿Ustedes me conceden a mí también una licencia? Porque es el último encuentro del año. La licencia esta va a sumar 2 minutos. Va a pasar ahora nuestro hermano Orlando Loureiro para cerrar con una oración. Le voy a pedir para ganar tiempo que él se vaya acercando. Mientras tanto, Susana también se va a acercar porque vamos a cantar un coro cortito. Luego de la oración vamos a cantar este coro a modo de deseo, de anhelo. Es un coro que dice: queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen. Vamos a orar primero, vamos a orar agradeciendo a nuestro Dios por todo este año, por los oradores que han traído la palabra, por los hermanos que participaron con las alabanzas, con la instrumentación, a la iglesia local que abrió sus puertas, a los chicos que colaboran con la parte técnica y tanto esfuerzo y empeño también ponen, y a todos nosotros que hemos asistido en estos encuentros de este año. Orlando. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en esta noche con nosotros, por tu palabra, por lo que nos has traído, porque es lo que necesitamos. Reconocemos en esta hora que se necesitan familias cristianas que honren al Señor. Y nos sentimos débiles, nos sentimos que necesitamos de tu ayuda. Necesitamos tu ayuda en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Necesitamos tu ayuda personalmente para poder cumplir con esto, familias cristianas que honren al Señor. Para que en el momento que el enemigo acecha, nos encuentre en familia, atrás del muro, con espadas, con lanzas, con arcos, habiendo entendido el enemigo que nosotros comprendimos que tenemos un Dios fuerte, grande y temible. Que cada uno donde estemos sintamos tu presencia en medio nuestro, para poder ser guías, cada uno de nosotros a nuestras familias, a nuestros hijos, y que esto pueda ser de bendición para todo tu pueblo. Agradecemos por este tiempo, por todo este año, por cada uno de los mensajes, los oradores, por lo que nos has dado, por los tiempos de comunión, por esta iglesia abierta. Agradecemos por todos los encuentros de este año y pedimos que en este tiempo estés bendiciendo a tu pueblo. Oramos con gratitud pidiéndote todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro próximo encuentro
será, si Dios así lo permite, en abril del año próximo. Cerramos cantando, no sé si suavemente, pero sí como un deseo, este coro. Les invito a ponerse de pie. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen y no permitas que tu obra acabe como empezó. Danos la fuerza para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialo, Señor, por tu amor, y no permitas que tu obra acabe como empezó. Danos la fuerza para luchar, Señor. Amén. Que pueda ser así en nuestras vidas, hermanos. Que tengan buenas noches. Hasta un próximo encuentro.